Pues 13 de octubre de 2023, Rusia RT, ¿cómo planeó Hamás su ataque contra Israel? Egipto afirma que los palestinos deben permanecer en su tierra. ¿Por qué se opone un éxodo desde Gaza? Human Rights Watch confirma el uso de municiones de fósforo blanco por Israel contra Gaza. ¿Cómo son? Pues ilegales. ¿Cómo van a ser? Guerra entre Israel y Hamás, minuto a minuto. No somos perversos. López Obrador rechaza involucrar a Salinas de Gortari en histórico magnicidio. Más, Hamás declara la muerte de 13 rehenes por los ataques lanzados por Israel. Israel dice a la ONU que 1,1 millón de personas en Gaza deben ser desplazadas en las próximas 24 horas. Tela. Militares israelíes demuelen una pizzería palestina tras anuncio con una anciana capturada por Hamás. Irán no descarta que se abran otros frentes contra Israel. Un nuevo choque, bien por Irán. Un nuevo choque de poderes. El gobierno de Petro dice que la justicia de paz se está descarrilando. Kissinger, Europa cometió un grave error al acoger a tantos emigrantes. Ea, tócate los huevos. De verdad, hoy no estoy para estas tonterías. Washington debe estar preparado para conflictos simultáneos con Rusia y China, según informe del Congreso de Estados Unidos. Pyongyang advierte de medidas en su doctrina nuclear tras la llegada de un portaaviones de Estados Unidos a Corea del Sur. ¿Qué cojones hace Estados Unidos en Corea del Sur? El doctor Catástrofe afirma que los mercados descartan un gran conflicto en Medio Oriente. Detienen a varios pacificadores de la ONU en el Congo por acusaciones de abuso sexual. Tela marinera. Muere Luis Alfredo Garavito, el mayor violador y asesino de niños en Colombia. Aplaudamos todos. Rayos X desentrañan un nuevo secreto a la Mona Lisa que nos importa a todos un puto carajo por lo que está pasando. Ya está bien. Ya está bien este ataque a la ciudadanía constante y a la humanidad. Bueno, pues China, CGTN en español, el presidente Xi Jinping pide mayores esfuerzos para desarrollar la franja económica. Xi Jinping, y ahora vienen otras noticias que arrastran la semana, inspecciona la ciudad de Yunjiang, provincia de Jiangxi. Seguimos. Xi Jinping pronunciará un discurso en la inauguración del tercer foro de la Gran Franja y la Ruta. Se inaugura el 18 Congreso Nacional de la Federación de Sindicatos de China en Beijing. Más del presidente Xi Jinping, China y Estados Unidos deben mostrar el talante, la visión y la responsabilidad de grandes potencias. Estados Unidos no sé qué cojones de grande potencia es. Yo no lo calificaría así. Xi Jinping inspecciona las ciudades de Yangtze y Shangrao en la provincia de Jiangxi. El jefe de la Policía Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, visitará China. Eligen a 15 estados como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos a Cuba. Bravo. Encuentros con Xi Jinping, la iniciativa de la Franja y la Ruta que brinda nuevas oportunidades. La iniciativa de la Franja y la Ruta allana el camino hacia el desarrollo y la prosperidad común. Bueno, pues Irán con Hispan TV en portada varias noticias que van a ir rapidito. Cae en bomba israelí de olor fuerte en oficina de Hispan TV en Gaza. Tela. Otros 13 rehenes israelíes mueren durante bombardeos de Israel contra Gaza. Es que les importa a su propia gente una mierda, porque todos son intereses espurios. Viernes de ira, marcha de 1 millón inunda las calles en apoyo de Palestina. Muy bien. Tormenta palestina, un fiasco de inteligencia para Israel, prensa de Estados Unidos. Se acabó el mito de la Mossad. Israel prepara ofensiva terrestre, ordena evacuación express de Gaza. Genocidio, exterminio, todo así. A lo nazi, minuto a minuto. Resistencia palestina lanza masiva operación anti-israelí, por supuesto. Derecho al supremo derecho a rebelión y a defenderse. Israel, máquina de masacre, sube a 1.537, cifra de muertos en Gaza, 500 niños. Venezuela pide poner fin a los ataques israelíes en Gaza. Bravo por Venezuela. Seguimos. Irán, resistencia de la región, responderá a crímenes de Israel en Gaza. A ver si se une todo el mundo islámico y se acaba ya este cachondeo. Turquía con TRT en española. A ver qué cojones quiere hoy Erdogan. Y disculparme, pero hoy no vamos a ser objetivos. La Cruz Roja advierte que sin electricidad hospitales de Gaza podrían convertirse en morgues. Tremendo. Turquía y Operación Fuente de Paz se realiza según las decisiones de la lucha antiterrorista de la ONU. Israel pide el desplazamiento de 1,1 millones de palestinos al sur de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Por la puta cara. Cuando ellos son los que se tienen que ir. Jamás. Israel sufrirá graves
pérdidas si decide ejecutar una incursión terrestre contra Gaza. Bien por Hamas. Parlamento turco invita a Palestina e Israel a sentarse en la mesa de negociaciones. Lo que tienen que invitar es a Israel a irse. Israel intensifica su ofensiva en Gaza, aumenta el saldo de víctimas, genocidio. Human Rights Watch dice que Israel usó fósforo blanco en Gaza y Líbano. Ilegal internacionalmente, genocidio, exterminio. Y nadie hace nada, solamente se hacen eco de fake news de los sionazis. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, Cancillería siria se pronuncia sobre ataques israelíes contra aeropuertos civiles. Agresión israelí contra Siria deja fuera de servicio sus dos principales aeropuertos. 1.203 palestinos muertos y 5.763 heridos por la agresión israelí contra la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza es de Palestina. El minuto a minuto del sexto día de la operación Diluvio de Al-Qasa. Presidentes de Siria e Irán ratifican apoyo al pueblo palestino. Bravo. Vamos a ver, un colono extremista israelí que pidió la aniquilación de la ciudad de Palestina. Raisi y Assad expresan su apoyo al pueblo palestino y su resistencia legítima para recuperar sus derechos. Hezbollah, las prácticas salvajes israelí no impedirán a los periodistas informar sobre los crímenes de Gaza. Raisi y Ben Salman subrayan la necesidad de poner fin a los crímenes israelíes contra el pueblo palestino. Bravo, Ben Salman. Sayyad Nasrallah y Amir Abdullahian se discuten acontecimientos históricos en Gaza. Continúan los combates en los asentamientos israelíes junto a la Gaza. Bravo, Israel. Bravo, estáis haciendo genocidio, manifestaciones en todo el mundo a favor de Palestina. Telesur y Venezuela. Israel insta a la población del norte de Gaza a desplazarse hacia la parte sur con toda la cara. Reportan más de 600 muertos por brote de difteria en Nigeria. Minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina denuncian nueva masacre en Antioquía, Colombia. Sequía afecta a 7 de los 9 departamentos bolivianos. Acusan al senador estadounidense Bob Menéndez de ser agente extranjero. Venezuela empata con Brasil en eliminatorias mundialistas. Vicepresidenta venezolana ratifica denuncia contra sanciones, realizan movilizaciones en respaldo a Palestina y condena a Israel. Por supuesto, conmemoran el Día de la Resistencia Indígena. Sindicatos del sector, pues pocos se resisten, ¿eh? Pocos se resisten. Sindicatos del sector de la salud continúan movilización en Perú. Elevan a 1.537 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. Cuba debate, el medio de la isla, industria del reciclaje en Cuba, prioridades y perspectivas. Vamos con las noticias que recoge el medio. Atletas cubanos son estimulados con autos por sus resultados relevantes. Senador demócrata Bob Menéndez, acusado de conspirar para actuar como agente extranjero de Egipto. Telita marinera. Industria del reciclaje en Cuba, prioridades y perspectivas. Steve Scalise se retira de la contienda por presidencia de la Cámara Baja estadounidense. Adiós, muy buenas. Cuba aprueba manual de funcionamiento de la Defensoría para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Matanzas celebra su 330 aniversario con renovación de espacios públicos y culturales. Las 3 del día, doctor honoris causa para Alcides Sagarra y las noticias del 12 de octubre. Nunca estaré de acuerdo con los doctores honoris causa. Los doctorados honoris causa no deben de existir. Alberto Fernández denuncia formalmente a Javier Milei por intimidación pública. Chequea Manuel Marrero Cruz programas priorizados en Baracoa. El ejército israelí ha lanzado desde el sábado último 6.000 bombas en la franja de Gaza. Tela marinera. Pero ellos no son los terroristas. Recupérate pronto, te esperamos para jugar. Organización del Global Game Jam anuncia fecha de la próxima edición que francamente me importa un bledo. Nicaragua con el 19, a ver qué nos cuentan. Recuerdan 103 años del nacimiento del profesor Julio César Sandoval. Gobierno de Nicaragua anuncia entrega de buses, crédito y viviendas. Nicaragua recibe donación de alimentos de parte de la Federación de Rusia. Bravo por Rusia. Virginia Lobo Chávez deja un ejemplo y un legado en el deporte nicaragüense. Palabras de Daniel y Rosario, de la compañera Rosario Murillo en Multinoticias. Además, Hospital Amistad Japón-Nicaragua de Granada cuenta con nueva sala de emergencia. Bravo. Conmemoran Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas con Festival Cultural Universitario. Se resistieron poco y se siguen resistiendo menos. Además de las noticias que se recogen de toda la semana, en nacionales, actividades en conmemoración de la resistencia indígena, negra y popular. Ejército realiza caminata de adiestramiento en la Reserva Natural Península de Chiltepe. Ejército de Nicaragua realizó la 13ª o la número 13 graduación de doctor en medicina y cirugía. Ejército de Nicaragua informa sobre caminata de adiestramiento. En deportes, campeonato de béisbol U23 se realizará entre el 24 y el 30 de noviembre en Managua,
Nicaragua y Masaya. Nicaragua será sede del Campeonato Panamericano Sub-23. Vámonos con internacionales. Científicos chinos diseñan robo submarino adhesivo capaz de deslizarse rápidamente. Económicas. Nicaragua registra aumento de producción de cerdo y carne porcina en lo que va del año 2023. Imágenes destacadas de la semana. Nos vemos en Nicaragua Diseña 2024. Municipales en Acal inaugura rehabilitación de las oficinas de atención a la familia de Malpaisillo. Y seguimos, opinión, espectaculares avances de salud en 2023. Multipolaridad viene a sustituir el neocolonialismo. ¿Quién se solidariza con el genocida ente colonial? Violencia, genocidio y muerte en la tierra del Mesías. Bueno, y la República Árabe Saharaui Democrática, vamos con las noticias de El Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, 12 de octubre, Día de la Unidad Nacional Saharaui. Argelia declara su apoyo a Palestina tras la declaración de guerra de Israel. ¡Bravo, Argelia! Entre las arenas y los muros, derechos humanos en Palestina y el Sáhara Occidental en perspectiva. Ejército saharaui bombardea posiciones marroquíes y destruye puestos militares en el norte del Sáhara Occidental. Hezbolá abre el frente norte contra Israel. ¡Bravo, Hezbolá! Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Y bueno, sobre esto decir que en el día de hoy, 13 de octubre de 2023, la noticia que vamos a analizar es simplemente decir que es escandaloso la cantidad de fake news del sionazismo, porque eso, nazis, sionazismo, que está en redes y cómo están organizados para tumbarnos, como a modo de aquello famoso tan chabacano de Unga Unga Army, ¿no? Con lo cual, y están detrás senadores y congresistas norteamericanos, con lo cual todo esto son redes que hay para controlar la opinión pública, tumbar las cuentas independientes y controlarnos en redes mientras se acomete y se comete un genocidio, exclusivamente para mantener una célula terrorista mal llamada y además de manera totalmente antisemítica llamada Israel, cuando es un nombre sagrado, porque judíos y el reino de Israel existió, fue milenario y estaba en la misma zona que Palestina, por supuesto, pero nada que ver con lo que hay ahora. Y esta gentuza lo único que hace es cometer genocidio exclusivamente para ser una célula terrorista del Anglo. Entonces, esto tiene que acabar ya. Toda la población lo sabemos, no podemos mirar para otro lado, no podemos encantarnos y hacernos eco de fake news y bárbaras. Por supuesto, tienen el derecho, el supremo derecho a la rebelión, el supremo derecho a la legítima defensa y el supremo derecho a defenderse y atacar. Palestina, conforme al preámbulo y a toda la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto todo lo que estamos viendo en redes, en noticias, en medios, totalmente metido en la que se llama Operación Prólogo, que es el control estadounidense de medios en Occidente, etcétera, da asco grado sumum y más allá. Y tenemos que ser independientes, tenemos que saber decir las cosas y tenemos que estar en el lado correcto de la historia. Los sefardíes también apoyamos a nuestros compañeros semíticos. Mucho ánimo. ¡Viva Palestina libre! La Carmen López te lo cuenta. Información no